día. Muy buenas noches. Diana Jimena Castañeda, una bella joven de Anserma Caldas, tenía un sueño en la vida: convertirse en trabajadora social o enfermera especializada en el cuidado de niños. Por eso estudiaba y hacía trabajos de modelaje, entre otras cosas. Ayudaba económicamente a su mamá, una campesina, madre soltera y pobre. En muchos sentidos era una joven sana y responsable, pero Diana Jimena tenía otro lado que pocos conocían. Ella consumía drogas y andaba con amistades peligrosas. Un día del año pasado fue encontrada casi muerta. Había sido brutalmente apuñaleada y abandonada en un potrero, pero sobrevivió para contar su historia. Incluso señaló a los culpables. Pero en medio de su recuperación sucedió una tragedia. Seguramente muchos de ustedes han conocido detalles de este caso. Sin embargo, esta noche Andrea Santa nos cuenta la historia completa de una cita mortal. Este viejo pescador solitario, todos los días, desde hace 56 años, se sienta en su silla a mirar hacia el río Cauca. Admira su belleza, pero reconoce que este gran caudal es un depósito a donde caen aquellos muertos que son aventados al río para jamás ser encontrados. ¿Y es muy común que pasen cuerpos, cadáveres por este río? Hartos. Hubo un tiempo que pasaban 6, 7 diarios. 6, 7. O sea, para usted ya es normal ver cuerpos. Ver un cuerpo por ahí. Y al último estaban bajando empacados en costales. El año pasado, uno de esos muertos estaba destinado a ser encontrado. Yo estaba aquí cuando el señor de aquí, que estaba pescando allá abajo, se vino. Entonces le dije yo: ¿usted por qué se vino? No, le dio miedo del río. Entonces me dijo: no, es que sacaron un cadáver de una señora, de una mujer. El 13 de octubre del año pasado, un grupo de pescadores ocasionales estaba aquí, al lado del río Cauca, en el municipio de Marsella, en la vereda conocida como Beltrán. En ese momento encontraron unos restos óseos. En un costal de estos, vean. ¿Y ellos lo sacaron? Sí, los muchachos lo sacaron por la mañanita. Póngale que para allá a las 6 de la mañana. De inmediato notificaron a las autoridades y manifestaron no tener ningún tipo de información que ayudara con la identificación de este cadáver. Y después de que sacaron el cadáver, ya que lo vaciaron allá, al momentico empacaron y se fueron. El patrullero Elkin Chates y el subintendente Víctor Cadavid de la Sijín en Risaralda, esa mañana fueron notificados sobre un hallazgo. A la vereda Beltrán solo podían acceder de dos maneras, una caminando, la otra a través de este rudimentario transporte local inventado por los pobladores de la zona. ¿Cuál es la escena que usted lo recibe en ese momento? Pues nos encontramos con los restos organizados de frente a la playa. El cráneo hacia el lado izquierdo y los pies, o la parte donde deberían ir los pies, apuntando hacia el cauce del río. Chates, ¿cuánto tiempo podía llevar ese cadáver en este sitio? Aproximadamente un mes. Junto al cadáver no encontraron pistas. La información fue casi nula. Normalmente cuando se encuentran unos restos óseos, ¿existe alguna esperanza de identificación? Pues ya que no hay ni ropa, ni documentos. Sí existen las esperanzas, pero son muy mínimas. Esa mañana los restos óseos encontrados en Marsella, Risaralda, fueron trasladados hasta el CTI en Pereira.
Se podría hacer cotejos de ADN, pero con familiares, y en este caso, al no tener nosotros ningún indicio, ninguna posibilidad de ubicar a algún familiar, sería prácticamente imposible. Esos restos óseos se sumaron a las decenas de cuerpos de desaparecidos que reposan en los laboratorios de la sección de criminalística del CTI en Pereira. Víctimas, en su mayoría, de organizaciones delictivas que operan en la zona. Miembros de bandas criminales que pretenden generar control delincuencial en diferentes zonas del país. El coronel Néstor Ospina fue durante el año pasado comandante operativo del Distrito Especial de Cartago y municipios aledaños. En el Valle del Cauca desafortunadamente tenemos este problema. Utilizan el microtráfico para generar control territorial en sus actividades delincuenciales. Y donde hay tráfico de drogas, hay muertos. Es decir, todo un panorama de desesperanza que indicaba que los restos óseos encontrados en Marsella, al igual que tantos que están en estos laboratorios, se quedarían sin su plena identificación. Pero algo pasó y 5 días después del hallazgo junto al río, apareció en la estación de policía una pista. Llega a la estación de policía un ciudadano de aproximadamente 45 años de edad, manifestando que era un pescador de la vereda Beltrán, que se encontraba en ese sitio y que desempeñando esta actividad había encontrado un celular muy similar al que tengo en este momento en las manos, inclusive del mismo color y la misma marca, el cual estaba completamente dañado, lleno de tierra, pero sí tenía una particularidad que tenía en su interior una tarjeta SIM en muy malas condiciones, estaba oxidada. Usted toma ese celular que le trae el pescador, lo destapa, encuentra la SIM card, ¿y qué pasa en ese momento? Al momento de introducir la SIM card en mi celular, inmediatamente ingresa una llamada de una persona de sexo femenino, realizaba demasiadas preguntas, como sorprendida, se podía escuchar la señora sorprendida, exaltada, porque pues me imagino que lleva mucho tiempo intentándose comunicar con este número. Yo me identifico como funcionario de policía judicial y ella me manifiesta que tenía una sobrina perdida hacía un mes aproximadamente y que ella era la propietaria de ese número. Esa llamada se hacía desde el norte del valle, conectado con Marsella Risaralda únicamente a través del río Cauca. Eran los familiares de la dueña del teléfono. Diana Jimena Castañeda, una joven de 21 años que llevaba 35 días desaparecida. En ningún momento pensé que estaba viva. Las autoridades no podían asegurarlo. La señora Hidalba Castañeda, madre de la joven, estaba convencida de que se trataba de su hija desaparecida. La tiraron al río como para que nosotros nunca la volviéramos a encontrar, nunca, pero sabe que Dios no la hizo aparecer ahí esos 35 días. ¿Era su cadáver? Hidalba creía que sí, porque su hija Diana Jimena, de un tiempo para atrás, había puesto su vida en peligro a través de amistades con vínculos oscuros. Pero las autoridades no tenían certeza de que fuera ella, debido precisamente a la cantidad de víctimas que reposan en estos laboratorios. Jorge Mario Trejos es el director del CTI Pereira. A su cargo tiene un equipo de antropólogos, médicos y odontólogos forenses. ¿Cuál es el plan de acción o el trabajo que tienen que realizar para identificar a esa persona? Generalmente la plena identidad se determina de varias maneras. Una de ellas es el cotejo dactiloscópico. Como no existían dedos y por lo tanto no habían pulpejos, no era posible realizarlo. Se pasa al tema de la carta dental. Como existía ausencia de al menos 8 piezas dentales, pues era no viable, por lo tanto se recurrió al examen de ADN, una muestra de los restos versus una toma de sangre de la señora madre.
Solo con el resultado de la prueba de ADN podrían confirmar si era Diana Jimena o no. Había que esperar unos 3 meses para tener esa respuesta. Mientras tanto, en Cartago Valle, la Fiscalía investigaba cómo y por qué Diana Jimena desapareció. Su historia comenzó en este pequeño pueblo llamado Ansermanuevo. Municipio de gente amable, pero que carga el lastre de haber sido en los años 90 el centro de operaciones del temido cartel del norte del Valle. En medio de esto nació en 1992 Diana Jimena. El papá de Jimena fue una relación así, nada serio. Fue una relación así, como le dijera yo a usted. ¿Cómo le describí? Exactamente. Que en embarazo y así. Era una niña muy alegre, muy avispada. Ya era súper avispada. Le gustaba como a la edad de 3 años bailar. Le gustaba mucho bailar. Ella le ponían música y se agarraba a bailar. Ella era muy inteligente, sino que era como más o menos como rebelde. Ella cuando estaba en kinder no quería hacer una tarea, le decía, profe, no quiero estudiar, y se subía a la mesa y no, yo no quiero estudiar. Diana Jimena nunca tuvo una buena relación con su padre, pero tenía una familia que la quería y apoyaba porque conocían la mala situación económica de su mamá Hidalba, a quien le ayudaron con la crianza de la niña. Pues de ese tiempo ya no daba problema, ya no era pues como tan demasiado rebelde, no era, no. Hidalba se fue a vivir a Puerto Caldas, un pueblito muy cerca de Ansermanuevo, mientras que su hija se quedó con algunos familiares. ¿Por qué? No sé, no se amañaba. Ella nunca se amañó por acá. Ni le gustó en este barrio ni nada. Rápidamente se convirtió en una bella mujer. Ella era delgada, era de condición delgada. Ella era de esas niñas, por ejemplo, que no se le veía que le asomara estómago ni nada. Ella era, pues, mejor dicho, delgada. Y el pelo lo tenía acá largo. Una de sus tías la mantenía económicamente. Yo me sentía bien porque yo sabía que mi hija estaba bien, que no le faltaba nada, que iba a tener su universidad. En Ansermanuevo era conocida como La Flaca, una joven de mirada dulce y expresiva, como puede apreciarse en este video. Grabado por ella de manera espontánea. Nos conocíamos de toda la vida, crecimos juntos. Él es Enrique Aguirre, un ex militar pensionado por ser víctima de minas antipersona. Jimena, ella era una niña muy despierta. Tenía como una forma de ser inclusive muy explosiva. Eso le conllevaba como a ciertos problemas, porque había gente que no le gustaba la actitud de ella, porque era como una actitud muy extravagante para muchas personas. Pese a la notable diferencia de edad, ya la amistad empezó a cambiar, ya pasó algo más. ¿Cómo era la relación entre ustedes dos? Era una relación descomplicada, sin tanto compromiso, porque a ella le gustaba y a la final a mí como que también, y así nos sentíamos bien. Enrique era un confidente para ella, conocía aspectos secretos y privados de su vida. De un momento a otro ya uno la veía que ella salía, se iba con X o Y. Venían era a sonsacarla, pero a fumar vicio, a fumar la marihuana y eso. ¿Qué significó para usted el momento en el que se entera que su hija consumía marihuana? Le pregunté, le dije yo, mami, ¿usted está consumiendo eso? Y me dijo que sí, pero que ella era de vez en cuando. Para mí era como el error, digámoslo así, o el defecto más grande era ese, que consumía. Según Hidalba y Enrique, Diana Jimena estaba rodeada de malas amistades
pero su personalidad rebelde no permitía consejos. Y le decía, hombre, Jimena, ¿por qué no deja eso, mami? Mire, eso no conlleva sino a peligros, eso no termina en nada bueno. Pero ella decía, no, más adelante. En el año 2012, Diana Jimena ingresó a esta corporación universitaria. Nosotros estudiamos atención a la primera infancia, ¿sí? Como para salir luego de docentes, cuidando niños, para trabajar en jardines infantiles. María Fernanda Piedrahita y Diana Jimena se hicieron amigas desde el primer día. Decía que ella quería estudiar pedagogía infantil porque el objetivo era ese, cuidar a los niños, porque a ella le encantaban los niños. Ella decía, qué rico yo ya salir y trabajar en un jardín infantil como profesora, porque ella se veía así como enseñándoles. Hábleme de la personalidad de Diana Jimena, ¿cómo era ella? Es que ella todo era recocha. Y ella era muy adicta así al teléfono. Entonces los profesores le mantenían diciendo, Diana, guarda ese teléfono. Y entonces ella respondía, es que preciosa, todo era preciosa. ¿Sí me entienden? Nunca que no lo va a guardar. No, ella era, a todo le sacaba burla, a todo le sacaba recocha. Y ella era buena estudiante y ella exponía súper bien. Diana Jimena, según datos que reposan en la investigación, tenía varios amigos con quienes compartía el gusto por la marihuana. Uno de ellos era Juan Camilo Ramírez Osorio, a quien conocía desde hacía aproximadamente 3 años. En marzo del año pasado, él la citó junto a otro amigo llamado Santiago Betancur Piedrahita a través de Facebook para consumir marihuana. La joven, como era habitual, aceptó ir a la cita, aunque según la investigación le pidieron que fuera sola. Eran aproximadamente las 7 de la noche del 21 de marzo del año pasado, cuando Diana Jimena Castañeda se encontró con Juan Camilo Ramírez y Santiago Betancur en este oscuro lugar conocido como la Loma del Parapente. La idea de los tres era supuestamente consumir marihuana, pero la realidad era que el encuentro hacía parte de un plan para atentar contra la vida de la joven. Esa noche del 21 de marzo, Diana Jimena recibió múltiples heridas con sevicia en todo su cuerpo. Se habló de 95 punzones con cuchillo que comprometieron sus órganos vitales y de fonación. Esa misma noche fue llevada hasta la clínica Salud Cop de Pereira. Tenía punzadas de todo el cuerpo acá, tenía una acá. Acá no la vi bien porque ya la tenían ya cubierta, acá le tenían algo acá, pero era impresionante, era impresionante. Los doctores creían que no se iba a salvar, porque las cortadas que tenía en el cuello eran mortales. Al día siguiente, Hidalba pudo verla. Y a las 3 de la mañana salieron de cirugía de ella. Eso se demoró. Pues el doctor salió y me dijo que era un milagro de Dios que ella ya estaba bien, que ella estaba muy estable, pero que de pronto podía que ella no volvía a hablar, podía que se quedaba así porque le han tocado las cuerdas vocales. Como que llegué, me cogió la mano. Pues yo no tuve palabras, no. De una le cogí las manos. Muy duro, muy triste verla así. Hidalba y el resto de la familia desconocían lo que había sucedido y no tenían forma de preguntarle a Diana Jimena, quien estaba delicada de salud y no podía hablar. Al día siguiente, la joven, como pudo, pidió que hicieran un registro fotográfico de su estado y que le entregaran lápiz y papel. Escribió así las palabras, así, no la letra como la tenía ella delineada, no así. Entre estas páginas escribió frases como: «Parce, los milagros sí existen». Y el 95, número de heridas que según ella tenía en el cuerpo. Ella describía ahí como que ellos la habían contactado por el Facebook, la citaron, ya llegó a ese lugar y ella casi sin darse en cuenta, cuando menos pensó, le taparon la boca y ahí ya la empezaron a apuñalar. El uno la cogía y el otro le daba. Ella quedó en el suelo, uno de ellos le dio una patada en la cara.
ella se hizo la muerta. Pensaron que yo estaba muerta en un potrero. También escribió la manera como llegó al hospital. Me tocó correr sola y unas señoras del susto empezaron a gritar. Yo les decía que no me dejaran morir y cerraron la puerta. Me fui corriendo buscando una moto y por allá vi una. Y en una casa había un poco de gente. Yo les decía, ayúdenme, no me quiero morir. Y la señora me tapó el cuello con una toalla. Lo tenía abierto. Llegó una moto y me llevaron al hospital. Diana Jimena confirmó sobre el papel los nombres de los jóvenes con quienes se reunió y a quienes culpó del ataque: Camilo Ramírez y Santiago. De Santiago Betancur se conoce que nació en 1994 en Anserma Nuevo. Tenía 19 años para el momento de los hechos y al parecer se dedicaba a la ebanistería, pero la mayoría del tiempo decía ser desempleado. Una señal particular es un tatuaje en el codo con una figura de telaraña. Diana decía que eran conocidos, mas no amigos. De quien sí era amiga hacía 3 años era de Camilo Ramírez, nacido en Cartago, quien decía ser comerciante y también tenía 19 años. Con él compartía el gusto y consumo de marihuana. Por escrito también dejó las razones por las que supuestamente la atacaron. Esto fue por robarme, escribió. Tres días después del ataque, su recuperación avanzaba notablemente. Ya estaba dibujando y recuperando su fuerza. Ella decía que ella iba a estudiar harto, para darle a su familia, especialmente a su madre, darle lo mejor. Mientras transcurrían los días en la clínica, Diana Jimena, contrario a lo que los médicos pensaban, comenzó a pronunciar algunas palabras. Ella se recuperó muy rápido. Ella a los 5 días empezó ya a hablar. María de Alba, ¿y su hija le contó por qué razones la habían atacado? Yo le comenté que si ella le había hecho algo a sus muchachos y me dijo que no, que ella no les había hecho nada, que eran una amistad común y corriente, que ella que iba a saber que le iba a suceder eso. Pero Hidalba tenía en su corazón de madre una duda sembrada. ¿Será que la única razón para tratar de asesinarla sería por robarle sus celulares? La razón en ese momento estaba lejos de conocerse. Diana Jimena permaneció hospitalizada 39 días. El 29 de abril de 2013 le dieron de alta. Se encontraba mejor de salud, pero con visibles cicatrices del ataque. Dijo que no, que cómo ella iba a dejar las cosas así, viendo que todo lo que le habían hecho. Salió decidida a denunciar a Camilo Ramírez y Santiago Betancur. Lo hizo en Cartago Valle, ante la sala de atención al usuario de la Fiscalía, donde aseguran que le entregaron a la joven un oficio para que fuera ante la policía y buscara protección inmediata. Asimismo, indica la Fiscalía que le sugirieron abandonar al menos por un tiempo la región, pero Diana Jimena se negó a hacerlo. No se mostró interesada en que se fuese más allá para elaborar un documento y plasmar allí su voluntad expresa de que quisiera recibir esa protección. La doctora Dora Alicia Salazar es la fiscal 22 seccional de Cartago. Según cuenta, su despacho maneja 600 procesos, entre los que conoció para el 22 de mayo el caso de Diana Jimena Castañeda. La joven le relató cómo se encontró con Juan Camilo y Santiago en la Loma del Parapente para consumir marihuana. Y cuando están allí, ella se dedica a jugar con su celular y entre tanto ellos se dedican uno a hacerle masajes al otro. Le dicen si desea también que le hagan masajes. En el momento en que ella manifiesta que sí, uno de ellos se acerca, le coge el cabello y instantes después la asaltan
uno la sostiene mientras el otro empieza a darle puñaladas. Ella en un momento dado se hace la que está muerta, se queda quieta, no se mueve. Uno de ellos le pregunta al otro que si estará muerta, el otro le da una patada. Diana Jimena Castañeda le manifestó a usted que las razones por las cuales la habían atacado supuestamente habían sido por robarle algunas de las pertenencias. ¿Usted cree en esa versión? Es que es un deber de la Fiscalía, hay que creerle. Y si la denuncia es lógica en su contenido, los hechos están concatenados, es viable, en este caso la persona viene a la Fiscalía, presenta unas lesiones, unas cicatrices ya, obviamente se le cree. Pero la familia y amigos de Diana Jimena tenían dudas sobre la verdadera razón por la que trataron de asesinar a la joven. El investigador James Tobar de la Policía Judicial Sijín de Cartago, Valle del Cauca, fue el encargado a partir de junio de 2013 de verificar dónde estaban Camilo Ramírez y Santiago Betancur. Surgen versiones de los paraderos, nada en concreto. Al parecer uno estaba viviendo en Cartago, otro se había desplazado hacia la zona rural. Mientras que se desarrollaba el trabajo de la Fiscalía e investigadores, Diana Jimena retomó su vida cotidiana. Cuando ella regresa a la universidad, ¿cómo fue ese momento, ya que les contaba a ustedes? Ella volvió a la universidad, pero tapadita con unas blusitas, o como para no mostrar las cortadas ni nada, como si no hubiera pasado. Ella les manifestaba que sentía miedo por lo que había ocurrido. Ella decía que cuando venía de Anserma, que le daba miedo que la estuvieran siguiendo y todo, pero de lo contrario, no, ella ya se veía ya muy relajada y todo. Una de las personas que más estuvo a su lado después del ataque fue Enrique Aguirre, el hombre con quien años atrás había iniciado una relación sentimental, aunque ahora había un nuevo motivo que los unía más. Ella me decía que tenía un atraso, que no le llegaba. Diana Jimena y Enrique estaban esperando un hijo. Que yo le dije, Jimena, es una bendición de Dios, hay que aceptarlo y normal, hay que enfrentar la situación. ¿Cómo fue el momento en el que usted se enteró del embarazo de su hija? Y me dijo, mamá, le tengo una noticia buena y mala. Y yo, ¿y cuál es la noticia mala? Y yo, no, mami, estoy en embarazo. Y yo, no, mami, ¿eso, ¿a usted le parece mala esa noticia? No, eso es una noticia muy linda, ser mamá, eso es lo más lindo que puede haber. No, téngase bebé, lo que yo le dije. Al ver la aceptación de su familia, Diana Jimena se ilusionó con su bebé. Que ella quería trabajar y que para tenerle todo a ese bebé. Aunque ella sabía que él por ese lado no la abandonaba a ella, que él le daba todo ese cariño a ese bebé, que le daba todo. Entre trámites de verificación y trabajo judicial, pasó un mes y medio. Ni Camilo Ramírez ni Santiago Betancur fueron llamados a declarar, mucho menos fueron capturados en ese tiempo. Hasta que el 8 de septiembre, casi 6 meses después del ataque y como si se tratara de un volcán que por meses estuvo en reposo y ahora entraba en erupción, el caso tomaba el peor de los rumbos, al descubrirse que Diana Jimena Castañeda había desaparecido sin dejar rastro. Eso ya estaba como muy raro, y entonces ya empezamos ya yo insistir al celular y llame toda la tarde, yo ya toda preocupada, pero ¿qué pasaría, Dios mío? Al parecer nadie de la familia se dio cuenta, solo unos vecinos que sin aportar mayor información dijeron que el día de su desaparición Diana Jimena se había ido en una motocicleta. Comenzaron a transcurrir los días y no hubo noticias de la joven. No, eso fue una incertidumbre muy horrible, muy horrible. ¿Dónde podría estar Diana Jimena? Mientras estaba desaparecida, la Fiscalía por fin logró capturar a Juan Camilo Ramírez. Pero ¿dónde estaba Santiago Betancur? La historia continúa en un momento. En segundos, la pregunta que todos se hacen. Jimena, dígame la verdad exactamente a usted. Dígame por qué exactamente le pasó a usted lo que le pasó. ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron?
y el momento que todos esperan. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto? Vámonos. Ya regresamos. Séptimo día. 6 meses después de sobrevivir milagrosamente un brutal asalto, Diana Jimena está desaparecida. Para su familia es un enigma su paradero, pero las autoridades sospechan que los autores del primer delito podrían estar detrás de su desaparición. Por eso lograron capturar a uno de los señalados delincuentes, Juan Camilo Ramírez. Pero Ramírez se niega a aceptar cualquier vínculo con el primer crimen y la posterior desaparición de Diana Jimena. Es inocente, asevera, pero había otro sospechoso, Santiago Betancourt, señalado por la víctima de ser coautor del primer intento de homicidio. ¿Dónde estaba? Así continúa la investigación de Andrea Santa, una cita mortal. El 25 de septiembre del año pasado, mientras que la familia de Diana Jimena buscaba a la joven por los alrededores del norte del valle, miembros del CTI realizaron aquí en el municipio de Anserma-Nuevo la captura de Santiago Betancourt por los delitos de homicidio en modalidad de tentativa y por hurto. A Camilo Ramírez no lo encontraron, por lo cual seguía libre. Llegó octubre y la esperanza de María Hidalba se desvanecía con cada atardecer. Que uno se siente como sin saber para dónde pegar, a veces uno sin dinero para dónde ir, no. Pues yo me quedaba, ¿sabe qué? Orar y esperar. Hasta que el 13 de octubre, cuando Diana Jimena completaba 35 días desaparecida, a Hidalba le confirmaron el hallazgo de un cadáver junto al río Cauca en el municipio de Marsella, Risaralda. En un costal de estos, vean. ¿Y ellos lo sacaron? Sí, los muchachos lo sacaron por la mañanita, porque le quedaban para allá a 6 de la mañana. Y después de que sacaron el cadáver, de que lo vaciaron allá, al momentico empacaron y se fueron. Días después apareció en la zona el celular de la joven. Estaba completamente dañado, lleno de tierra, pero sí tenía una particularidad que tenía en su interior una tarjeta SIM. A través de la cual lograron tener una pista y relacionar el cadáver encontrado con la joven desaparecida. La madre de Diana Jimena desde ese momento y aun cuando estaba esperando un resultado de ADN que lo confirmara, tenía fuertes sospechas de que era su hija. Yo en ningún momento pensé que estaba viva, desde que desapareció, no. Pero la confirmación por parte del CTI aún no llegaba. Días después, para el 23 de octubre, la Fiscalía recibió noticias de Camilo Ramírez, el otro presunto responsable que seguía libre. El joven Juan Camilo Ramírez Osorio se presenta a la Fiscalía y la titular del despacho inmediatamente llama, de manera directa, llamó a la Policía Judicial para que en ese mismo instante hicieran efectiva la orden de captura. Le imputaron, al igual que a Santiago, el delito de homicidio en modalidad de tentativa y hurto calificado. Se le ordenó medida de aseguramiento. Ahora la Fiscalía investigaba si Camilo Ramírez y Santiago Betancourt estaban involucrados, además del ataque, con la desaparición de la joven. El pasado 23 de enero, séptimo día, fue testigo de 2 hechos que ocurrían al tiempo en el caso de Diana Jimena. Por un lado, la madre de la víctima fue citada al CTI en Pereira. Por el otro, Santiago Betancourt y Camilo Ramírez llegaron al Palacio de Justicia de Cartago a la audiencia de formulación de acusación. ¿Cuál fue el resultado que ustedes obtuvieron con la prueba de ADN entre la familia de Diana Jimena y los restos óseos? La prueba científica de ADN nos corrobora eso y logramos establecer científicamente que efectivamente correspondía a Diana Jimena. Más tristes,
más tristes, como que mala tristeza de ver cómo quedó, porque ahí me tocó verla. Ese día, por fin, después de tantos meses de angustia, Hidalba recibió de manos del CTI Pereira los restos óseos de su hija, sin ninguna duda de que fuera ella. ¿Usted se imagina? Se juntaron dos, a mí se me juntaron dos, una alegría y una tristeza, porque una alegría de saber de que ya sabía que era ella, y una tristeza de saber que ya la perdí. Ya uno siente como una paz, pudimos a encontrar a Jimena. Muy buenos días, los procesados, por favor, nombres completos, documento de identificación y su domicilio. Ese mismo día, Santiago Betancur. Buenos días, mi número de cédula, Santiago Alessandro Betancur Piedradita. Y su amigo. Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Ramiro Osorio, identificado con el número de cédula 1114-093-668. Vivo en Anserma Valle. Se presentaron ante esta audiencia en la que básicamente sus abogados defensores preparan elementos para tratar de demostrar su inocencia en el juicio que se aproxima. ¿Ustedes tienen algo que ver con esta acusación? Vámonos. ¿Ustedes son culpables o no? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Se mantienen declarándose inocentes? Me abstengo de hacer cualquier pronunciamiento. Silvia Aide Díaz, abogada defensora de Camilo Ramírez. ¿Existe o no existe la posibilidad de que su defendido o su compañero lleguen a admitir o aceptar los cargos? No existe la posibilidad de que ellos admitan los cargos. Como lo indiqué ahorita, la posición de Juan Camilo Ramírez Osorio es de inocencia. Y mientras el juicio continúa y se esclarecen los hechos, queda una difícil pregunta. ¿Este crimen pudo haberse evitado? ¿Usted qué opina del manejo que las autoridades le dieron a la denuncia que hizo su hija? Usted sabe, Andrea, que la justicia de este país acá, usted sabe que es pésima. En toda parte, aquí la justicia, mejor dicho, no operan es cuando ya para qué, ya cuando las cosas ya pasaron. Una muerte anunciada, así lo han titulado algunos medios de comunicación, una muerte que pudo haberse evitado. ¿Usted qué dice al respecto? La Fiscalía obró tal como la ley lo ordena. ¿Por qué? Porque desde el momento mismo en que se instauró la denuncia, se expidió un oficio dirigido a la autoridad policiva más cercana al lugar donde vivía Diana. Hay que recordar que Diana Jimena, a pesar de las recomendaciones de la Fiscalía y de sus familiares, no quiso irse al menos por un tiempo de Anserma Nuevo. Si una persona está en su casa sola, pero ha tenido algún tipo de riesgo, algún ataque, alguna agresión, y siente temor de que pueda sucederle algo más en su integridad, en su vida, debe buscar la compañía de alguien si necesita salir a hacer alguna diligencia. Identificamos de parte de Diana Jimena en su debido momento una tranquilidad excesiva desde el punto de vista que decidió regresar a vivir a Anserma Nuevo y se sentía muy tranquila de que efectivamente no iba a pasar absolutamente nada. El coronel Néstor Ospina era el comandante de policía del Distrito Especial de Cartago y Anserma Nuevo para el momento del ataque. ¿Cómo responde usted como comandante de la época en Anserma acerca de todos esos cuestionamientos, críticas que ha recibido la policía frente al caso de Diana Jimena Castañeda? Pienso yo que algo faltó y quizás un poco más de comunicación. Cuánto quisiéramos efectivamente que estas mentes criminales no actuaran de la manera como lo hicieron en el caso de Diana Jimena. Y quizás hay que actuar con mayor previsión. En este caso, todo sumó.
Primero, una víctima que aun cuando denunció no acató las recomendaciones. Una fiscalía con sobrecarga laboral y herramientas limitadas. Y la policía, que hizo lo que pudo sin ser suficiente. Todo se unió para que los asesinos atacaran a la joven sin mayor dificultad. Poder cargar la culpa a una u otra institución en este momento, pienso que no es la solución para algo que sin duda alguna deja una experiencia que posibilita mejorar día a día, y esperamos que efectivamente esto no se vuelva a presentar. Ya al menos había 2 personas en la cárcel que tendrían que responder ante las autoridades por los hechos, pero para la familia y amigos costaba mucho creer que unos celulares robados hubiesen desencadenado toda esta tragedia. Y al parecer no se equivocaron. Había un secreto que Diana Jimena le compartió a su confidente Enrique antes de desaparecer. Secreto que ni las autoridades ni la familia conocían. Y le dije, Jimena, dígame la verdad exactamente a usted, dígame por qué exactamente le pasó a usted lo que le pasó. ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron? Cuando ella me alcanzó a decir que a ella que habían unos tipos que le estaban cobrando unas drogas. A lo que ella me dio a entender a mí, le dieron a ella una droga, una cierta cantidad. No sé con qué intenciones, si era para distribuirla o para no sé qué hacer. Y resulta que la droga sencillamente se desapareció, entonces se la estaban cobrando a ella, que ella era responsable de eso, que ella se la había robado. O sea, que le debía una droga a unas personas. No sé si no sabría decirle si es alguna organización, no sé. Si Diana Jimena traficaba con drogas o no es materia de investigación. Ella a mí me asegura que ella no les debía, que eso era mentira. Como también lo es el hecho de que las autoridades descubrieran que Santiago y Camilo al parecer tienen vínculos familiares con líderes al servicio de la banda criminal Los Urabeños. Camilo hace parte de una familia pues normal dentro del municipio. Sin embargo, existen versiones que permiten vincularlo desde el punto de vista familiar con personas que están sindicadas efectivamente de la comisión también de delitos en esta jurisdicción del norte del Valle del Cauca. Y mientras se conoce la verdad, el viejo pescador solitario seguirá como desde hace 56 años mirando al río Cauca, viendo muertos pasar, sin darse cuenta de que algunos como Diana Jimena Castañeda lograron ser identificados y hoy gracias a ello una familia puede exigir justicia. Aquí no solo le quitaron la vida a una persona, aquí asesinaron de una forma cruel, una forma vil a 2 seres humanos, porque el bebé que estábamos esperando ya tenía 4 meses de estar allí en su vientre. Yo de pronto me resignaría que hubiera pasado otra cosa, un accidente o alguna cosa, pero no una cosa tan atroz como lo que hicieron con ella. La alegría mía se apagó. Yo he sido una mujer alegre y esa mujer alegre ya no hay. Es que ya se perdió. A mí me gustaba escuchar música, reggaetón, que todo. La música que a ella le gustaba, me gusta a mí. Y ya eso, ni eso lo escucho. Usted conmigo no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Porque no quiero poderlo. Si no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Nos acaba a todos nos acaba. Porque me miran muchas como ustedes. Usted está el machismo. Usted está el feminismo y artista la historia feminista. El proceso está en manos de la Fiscalía de Pereira. Se espera que se unifiquen los procesos de tentativa de homicidio y ahora el de homicidio. Ramírez y Betancourt siguen detenidos en la cárcel de Cartago.
La familia de Diana Jimena ha recibido amenazas de muerte. Se presume que provienen de allegados a los sospechosos. La familia está siendo fuertemente vigilada por agentes de la Fiscalía. A continuación, ¿sabe usted cuál es una de las estafas más comunes que afectan a los desempleados en Colombia? No se vaya. Séptimo día. Entre las denuncias más frecuentes que llegan a las puertas de Séptimo Día están las que tienen que ver con polémicas empresas que ofrecen empleo en oficinas, donde se maneja un tipo de mercadeo conocido como multinivel. No estamos hablando de empresas legítimas como Herbalife, Avon o Amway, que son auténticas y que realizan legalmente este tipo de mercadeo. No. Estamos hablando de inescrupulosos y persuasivos empresarios que hacen creer que están haciendo lo mismo, pero que realmente tienen un solo propósito: estafar. Quitarle los poquitos pesos que les quedan a los desesperados y muchas veces ingenuos desempleados. Este es un avance de la investigación que tiene Susana Suescún para el próximo domingo. Estas mujeres, como millones de colombianos, solo buscaban una oportunidad de empleo. Prácticamente por la universidad, porque se presentan muchos gastos económicos. Yo tenía 3 meses de tener una bebé. La situación económica era bastante apretada. Decenas de hojas de vida sin respuesta y varios meses sin trabajo hicieron que el desespero llegara al límite. Ya por la edad llega un momento en que ya las puertas se cierran. Por eso, cuando vieron esto y escucharon esto, en ese momento, los 2 cargos a los que ustedes tienen disponibles, o a los 2 cargos que existen actualmente, es promotor y consultor general. creyeron que habían encontrado el trabajo ideal. Contratación rápida, salario de 750.000 pesos, horario flexible, se podía manejar 4 horas nomás, de lunes a viernes en el horario que uno pudiera. Sin embargo, había un solo requisito. Que ellos necesitaban gente positiva, no mediocre ni negativa. Y que la gente positiva era la que era capaz de darle una solución a cualquier tipo de problema sin poner un pero. Y para demostrarlo, tenían que superar un reto. El primer día de la capacitación nos soltaron la bomba y que nosotros teníamos que vender 7 productos. Vender o comprarlos para poder firmar el supuesto contrato laboral. Nosotros, al ver la necesidad y todo, pues accedimos a poner la plata. Pero ni a la primera semana, ni a la segunda, tampoco al mes, el trabajo y el sueldo prometido llegaron. Me di cuenta que todo lo de ellos era un fraude. Porque eso era una estafa. Por eso, Séptimo Día decidió buscar la verdad. Contrató a una actriz para que se infiltrara en una de estas empresas. 2.000. Tan poquito. ¿Por qué tan poquito? Porque para que sigas trabajando. Realmente es un engaño total. Durante varias semanas ella pudo comprobar cómo algunas de estas empresas se aprovechan de la necesidad, la desesperación y la ilusión de miles de colombianos desempleados. Esto es una práctica ilegal, desleal. Estoy utilizando medios fraudulentos para engañar a alguien y sacar un beneficio. Y por otro lado, estamos hablando de una pirámide que tiene una captación ilegal. Una práctica con la que están llenando sus bolsillos. Yo soy Susana Suescún y el próximo domingo en Séptimo Día usted conocerá en detalle la radiografía de una estafa que cada día cobra más víctimas en nuestro país. ¿Y usted es la persona encargada acá de centros en este momento sí. legales? ¿Qué cargo tiene usted, perdón? En este momento estoy administrando una empresa. Ustedes atraen a personas con supuestas ofertas de trabajo y terminan haciendo que compren un producto. ¿Cuándo nos pueden entonces atender?
En cámara, para que le responda a los colombianos y a las personas que han caído en esta estafa. Si usted me da una cita, con mucho gusto yo se la cumplo, ante cámara. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También pueden escribirnos a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.